Gloria a Dios, querida iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes, derrame bendiciones sobreabundantes, frases poderosas de la palabra de Dios, frases que han destacado en la palabra de Dios, que han sido dichas por alguien, un personaje o por nuestro mismo Señor Jesucristo, que cuando uno las analiza llevan un mensaje poderoso para la vida. Y hoy vamos a comenzar estudiando algo de la vida de Abraham. Abraham, el gran patriarca, el padre de la fe, como se le llama en la palabra de Dios, basados en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7, en donde voy a pedirles que abran la palabra de Dios y que juntamente conmigo vayamos leyendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros este día. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande. Te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, y tú, Abraham, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esta mañana quiero, a través de la palabra de Dios, inducirnos a redireccionar nuestra vida. ¿Cuál es la frase poderosa para el día de hoy? El tema de esta predicación es: sal de tu tierra y serás bendición. Ese es el enfoque que quiero darle esta mañana. Sal de tu tierra y serás bendición. Palabra poderosa, frase poderosa. Fue dada directamente por nuestro Dios Todopoderoso a Abraham. Entonces, a través de esa frase, quiero inducirnos, y ahí me incluyo yo también, a redireccionar nuestra vida en función de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Estuve pensando esta semana, mientras meditaba en lo que Dios estaba poniendo en mi vida, compartir con ustedes cuántas promesas de Dios encontramos en su palabra para todas aquellas personas que hemos creído en Él. Y yo concluía en esto: yo creo que a la iglesia lo que le hace falta es creer, pero creer de todo corazón. Creer con una fe fuerte, con una fe poderosa, aunque no estamos viendo, pero aplicar el principio de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo creo que en parte el problema de nosotros como cristianos es que creemos, pero no creemos. Porque creemos en el sentido de que sabemos que las cosas pueden llegar a ser, pero no creemos porque cuando es de dar el paso, lo pensamos 2 y hasta 3 veces, creyendo que tenemos que estar bien seguros de ese paso que vamos a dar. Y eso nos hace a nosotros poner en duda nuestra fe, o nos hace poner en duda la palabra creer en Dios. Yo voy a entrar al grano con esto, porque después no me da tiempo de predicar todo lo que he propuesto, todo lo que he escrito. A veces me pongo a escribir un montón y ya no me da tiempo de terminarlo todo. Entonces hoy quiero ir al grano de lo que quiero compartir con cada uno de ustedes, basados en esta experiencia de Abraham. Hay tres instrucciones que Dios le da a Abraham, porque todavía no era Abraham. En este momento todavía él es Abram, así se llama. Y en el pasaje que leímos hay 3 instrucciones que Dios le da a él. Este es el inicio de la vida de Abraham, de la vida como patriarca, porque de ahí para atrás
Obviamente él ya temía a Dios, ya le servía a Dios, ya le tenía fe a Dios, su fe ya le había sido contada por justicia. No fue que de ahí para adelante Abraham empezó a ser el padre de la fe, sino que ya era el padre de la fe. Esa fue una de las razones por la cual Dios lo llamó, Dios lo escogió y le dijo: de ti voy a ser una gran nación. Pero esas tres instrucciones que Dios le da a Abraham, que van acompañadas de una promesa, obviamente, y la promesa que Dios le da es precisamente: serás bendición. Instrucciones que le dice: tienes que cumplir estas tres instrucciones, y aquí hay una promesa. Si cumples esas tres instrucciones, tienes una promesa: serás bendición. Y eso de serás bendición tiene una connotación muy fuerte, muy poderosa, y abarca cualquier cantidad de generaciones, desde el tiempo de Abraham hasta la época que nosotros estamos viviendo ahora. Aunque puede ser que este tiempo, cuando Abraham recibió esta palabra de Dios, puede ser que nada, pero nada de eso Abraham lo pudo haber comprendido. Tal vez en ese momento no lo entendió, pero lo hizo. O sea, por eso es que a él se le llama el padre de la fe, porque en ese momento no es que comenzó su vida, sino que ahí él ya le había demostrado a Dios que tenía fe en Dios, que creía en Dios, y esa fe le había sido contada por justicia. Y cuando Dios le da estas tres instrucciones, Abraham lo hace sin titubear, sin pensarlo. Y ese simple acto de haberle obedecido a Dios hizo que él terminara de agradar a Dios. Las instrucciones que Dios le dio a Abraham fueron las siguientes. Primero le dijo: vete de tu tierra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Hermanos, yo quiero que ustedes noten, porque los verbos que están aquí y los tiempos en los que están los verbos son muy importantes. A veces uno no le pone atención a eso y termina o no entendiendo el punto, o entendiéndolo mal. Pero en Génesis 12:1 dice: Jehová había dicho a Abraham. O sea, en este momento Abraham está en la tierra de Harán, pero antes estaba en la tierra de Ur. Y cuando estaba en Ur, seguramente Dios ya le había dicho a él: tienes que irte de tu tierra, y etcétera. Eso lo vamos a ir abordando poco a poco. Pero en este momento, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham está en la tierra de Harán. Ahí está con su familia, su padre había venido. Si quieren lo podemos leer un poquito antes, en Génesis 11, versículo 30, 31. Tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, su mujer, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, eran donde ellos estaban viviendo, Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y allí se quedaron. Y en el versículo 1 del capítulo 12, entonces otra vez dice: Jehová había dicho a Abraham. O sea, Abraham había recibido desde antes esta instrucción, pero ese es el momento en el que lo cumple. Entonces, un viaje de Harán hasta Canaán podría haber sido 400 millas. Y un viaje de Ur hasta Harán podrían haber sido 600 millas, más o menos. Un viaje como de unas 1100 millas aproximadamente, desde Ur hasta Canaán, en donde Dios iba a hacer la voluntad suya con Abraham. Entonces, el lugar donde había estado Abraham, porque Abraham había estado por lo menos 75 años. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo 4 del capítulo 12 dice: se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, primera instrucción que Dios le da a Abraham es: vete de tu tierra, sal de tu tierra. Un viaje emprendedor, pudo haber sido un viaje emprendedor. Segunda instrucción: sal de tu parentela, vete de tu tierra y sal de tu parentela. Luego de su parentela,
pudo haber sido su familia extendida, pudieron haber sido sus amigos. Dios pudo haberle dicho a Abraham, no solamente tienes que dejar el lugar donde tú has estado durante 75 años viviendo, sino que además tienes que dejar también al resto de tu familia, primos, sobrinos, tíos, etcétera, incluyendo tus amigos. Pero la tercera instrucción le dice, también tienes que salir de la casa de tu padre. Eso lo estoy leyendo acá en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dios le dijo, vete de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Sal de la casa de tu padre. Por último, la familia inmediata. Vamos a ir aclarando esto poco a poco. Ahora, en una sociedad patriarca como la que vivía Abraham en esos días, sería muy difícil dejar la tierra, más difícil dejar la familia y mucho más difícil todavía dejar a sus padres. En un lugar en donde la familia era muy apreciada, recibir un mandamiento de esta naturaleza pudo haber sido algo completamente descabellado. Es importante que notemos esto, hermanos, porque cuando vamos a hablar de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, a veces van a haber instrucciones que Dios nos va a dar, que van a ser instrucciones un poco descabelladas. La familia es lo más preciado de una persona, ¿sí o no? ¿A dónde es a donde primero cualquier persona busca refugio cuando tiene necesidad de algo? ¿No es a la familia a donde uno busca refugiarse? Bueno, eso puede ser cuestionable en algún momento, pero lo ideal es que la familia es el núcleo, el refugio principal a donde uno normalmente va a buscar ayuda cuando tiene algún problema. Este es otro tema que podríamos dedicarle muchas horas para analizarlo, para discutirlo, pero lo estoy tocando acá porque Dios le dice a Abraham, tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu parentela y tienes que salir de la casa de tu padre y tienes que viajar hacia otro lugar. Ok, ahora, lo interesante es que uno podría pensar que aunque así pudo haber sido, aunque literalmente el llamado de Dios para Abraham fue que dejara su tierra, o sea, que él saliera del lugar a donde él estaba viviendo, tenía que dejar a su familia, a su parentela, y también tenía que dejar a su padre y a su madre. Uno podría pensar que esta puede ser una regla, pero vamos a irlo entendiendo poco a poco y qué es lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros. Pero ¿qué interés tendría Dios en alejarlo a Él de lo más preciado para servirle? Esa es una pregunta que pueden hacer. ¿Qué interés puede tener Dios en usted si lo llama a un ministerio, si lo llama a hacer algo y el propósito de Dios es alejarlo de lo que usted más quiere, que puede ser su familia, puede ser su tierra o pueden ser sus pertenencias? Hermanos, cuando Dios dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar, prácticamente le está hablando a Abraham y le está diciendo, y para nosotros ese es el entendimiento que debemos tener en estos días, deje la seguridad a la que él ha estado sujeto toda su vida y que empiece a confiar plenamente en Dios. Para Abraham 75 años viviendo en esa tierra, para Abraham 75 años habiendo hecho su fortuna, fíjese lo que le estoy diciendo, no solamente haber vivido 75 años, sino que haber tenido su fortuna, haber tenido a su familia en ese lugar y haber estado cuidando probablemente a su papá y a su mamá durante todo ese tiempo, y ahora salir de ese lugar para un lugar que él no conocía, representaba para él tomar un salto de fe hacia lo desconocido. Y aquí ya vamos a ir entrando un salto que muchos pensarían que es un salto descuidado. Y es que, hermanos, cuando Dios nos llama y cuando Dios nos muestra hacia dónde Él quiere que vayamos, muchas veces nosotros tenemos que actuar en fe. Por eso es que el tema de esta mañana, como yo lo he llamado, es sal de tu tierra y serás bendición. Y ya les dije, sal de tu tierra
Deja las comodidades en donde has estado aferrado por muchos años. Deja ese lugar al que tú crees que es tu destino. Y Dios le dice, sal a una tierra que yo te voy a mostrar. Ese salto de fe a lo desconocido es lo que muchas veces se nos hace difícil a nosotros dar. Ahí entra lo que les decía hace un momento. Creo que lo que nos hace falta a nosotros como iglesia o como personas individuales es animarnos a dar ese paso a lo desconocido. Creerle a Dios, pero creerle con una seguridad de que el paso que voy a dar es un paso que yo lo puedo sentir inseguro, pero si tengo la promesa y la garantía de Dios, debo dar el paso en fe. Porque si Abraham abandona a su familia y Dios no provee, está metido en un gran problema, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. ¿Qué tal si las cosas no me salen como yo las estoy planificando? ¿Qué tal si las cosas no son como yo creo que van a ser? Eso me pone en un gran dilema, pero eso es lo que a veces hace titubear la fe. Miren, en hebreo hay una expresión muy peculiar que se relaciona con este pasaje, lej leja. Así es, lej leja. Es una expresión que en español es el que se ha traducido como vete. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré, la expresión que está utilizando ahí es la expresión lej leja. Y eso en español se traduce como vete, pero muy bien le queda la traducción de esta manera. Ojo, vete de ti mismo. Lej leja se puede traducir vete de ti mismo. En la Biblia dice traducido vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, pero también se puede traducir vete de ti mismo. Era como si Dios otra vez le estuviera diciendo a Abraham que se retirara de todo lo que para él era prioridad. No necesariamente que los abandonara, sino que pusiera en orden sus prioridades de vida y que lo cambiara por algo que él no conocía. ¿Quién se anima a cambiar lo que tiene por algo que no conoce? Cualquiera va a decir, no, yo no, hermano. Si yo no tengo la seguridad, yo no voy a dejar esto que tengo. Miren, siempre uno dice, mire, no deje un trabajo si no tiene el otro listo. No se suelte de una rama si no tiene agarrada la otra rama. Y yo creo que es bueno. La Biblia también nos llama a nosotros a ser prudentes. Es bueno en un sentido secular, en un sentido puramente material, pero cuando se trabaja en fe, muchas veces se va a soltar una rama y no sabe cuál es la rama de la que se va a agarrar, pero usted sabe que esa rama se la va a poner el Señor. A veces es necesario soltarse de una para agarrarse de otra, pero ¿en qué momento uno va a hacer eso? No hay una regla para eso. Es la fe la que dice en qué momento yo voy a soltar esta rama, porque si no sucede lo que muchas veces uno dice también, es que todavía no quiere soltar el ombligo. Cuando alguien dice que no quiere soltar el ombligo, quiere decir que no quiere soltar la seguridad. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que en términos espirituales, hermanos, en términos de Dios, muchas veces nosotros tenemos que aprender a confiar y decir, bueno, Dios tiene algo para mí. Dios me ha mostrado que tiene algo para mí, algo especial para mí. ¿Por qué no lo puedo recibir? Porque no estoy dispuesto a soltar esto que me da seguridad. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, Abraham, tienes que dejar todo eso que te da, que para ti te da seguridad. Y vas a caminar a un lugar que yo te voy a mostrar. No te lo he mostrado todavía, pero te lo voy a mostrar. Pero quiero que emprendas el viaje. Sal de tu tierra y serás bendición. Aférrate a las promesas de Dios. Cree en las promesas de Dios. Y Dios no solamente te va a bendecir, sino que también tú vas a bendecir a otras
personas. Quiero que lean conmigo, quiero leerles, mejor dicho, varios versículos. Si usted tiene la palabra de Dios ahí a la mano, pues ábrala y lea conmigo. Si no, pues yo le voy a leer aquí. Mire, Santiago capítulo 2 y versículo número 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¿Y qué fue lo que hizo que a Abraham le fuera contado por justicia su fe? ¿Qué fue lo que hizo que fuera llamado amigo de Dios? Dice, Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Ese mismo sentir también lo repite el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y versículo 6, y dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y lo recibe, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y versículo 3, en donde dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que ese acto de fe, ese acto de confianza que Abraham tuvo hacia la promesa de Dios, le podríamos llamar un acto simple, pero un acto simple que para Abraham fue contado por justicia. Y aquí mismo en Génesis capítulo 15 nos vuelve a repetir otra vez en el versículo número 6. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, hermanos, la actitud de Abraham para la enseñanza nuestra en estos días tiene una cantidad de connotaciones y de importancia. Aun cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley y la gracia, se habla de Abraham. Cómo Abraham fue justificado, y no por la ley, porque cuando Abraham existió, todavía no existía la ley. No habían escritas normas, nada. Abraham vivió y él creyó solamente por la manifestación que tenía y por la relación que él tenía con Dios. No por cumplimiento de ley, sino por vivir bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Así que quise llevar por aquí este enfoque de mi mensaje, porque a veces nosotros creemos que para servir a Dios debemos ser personas. Primero debemos ser personas que tomemos una decisión personal. Si hablamos de riquezas o de pobrezas, a veces creemos que tenemos que ser personas pobres para servir a Dios. Que primero tengo que hacer mi vida, primero tengo que asegurar mi vida, ese es otro punto de vista. Y cuando ya tenga mi vida realizada, entonces me voy a ir a servirle al Señor. Eso es ir en contra del mensaje que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere bendecirlo a usted, pero quiere bendecirlo a usted tal como usted se encuentra hoy día. Y le hago un reto, le hago un desafío. ¿Cuántos de nosotros de verdad hoy podemos decir, yo le creo a Dios? Sé que varios en su casa pueden estar diciendo, sí, hermano, amén. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros que decimos creerle a Dios no hemos logrado avanzar en nuestra vida simplemente porque creemos que no es el momento justo, no es la ocasión justa para dar ese paso? Yo he estado hablando en estos días para atrás, porque es la, ¿qué dijera yo? Es la tendencia en estos días de pandemia que las personas tienen que tomar la decisión de ver qué hacen. Emprender algo, emprender un proyecto, emprender un negocio, hacer algo para salir adelante. Pero yo veo que solamente se queda en intención, mas no se materializa ese deseo, porque no hay una seguridad, no hay una certeza. ¿Y qué tal si Dios te está diciendo, sal de tus comodidades? ¿Qué tal si Dios nos está diciendo, sal, quita de tu cabeza ya, quita tu cabeza de ese lugar del cual tú te sientes seguro, y yo te voy a llevar a un lugar desconocido?
y tú vas a ser bendecido y tú vas a ser bendición para otras naciones. Esa parte es la parte que muchas veces no logramos comprender, porque queremos dar el paso, pero al dar el paso, estamos hablando en fe, hermanos. No quiero que me vayan a interpretar como que estoy hablando de una imprudencia. No, estoy hablando en fe. Y cuando vamos a dar el paso y dar un paso en fe, a veces no sabemos en dónde lo vamos a dar, pero sabemos que el que está guiando mis pasos es Dios. Por eso dije hace un rato, a veces le creemos a Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Cuando Dios sacó a Abraham de Ur primero, después de Harán, Abraham ya tenía una vida hecha. De hecho, Abraham no era alguien pobrecito. Abraham ya tenía muchas posesiones. De hecho, Abraham se destaca por su riqueza y por su habilidad para hacerla, y se lo transmitió a sus hijos, Isaac y Jacob. Ustedes se recuerdan la vida de Jacob, lean la vida de Jacob. Hoy no quiero aterrizar en eso, pero lean la vida de Jacob, cómo Jacob sale huyendo y allá en la casa de sus suegros, cómo él prospera, no solamente en su experiencia con Dios, en ese encuentro que tiene con Dios, que le da una experiencia espiritual poderosa, sino que también en la habilidad de poder trabajar y hacer riquezas. A donde quiera que él iba, ahí hacía riqueza. Pero él obviamente tenía un norte bien establecido y era la promesa que Dios le había dado. Traían esa promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí vienen las 12 tribus. Pero esa promesa venía haciéndose realidad en todas las generaciones. Venía acompañada de bendición material, obviamente, pero no era eso lo que los movía a ellos a servirle a Dios, sino el amor que le tenían al Dios Todopoderoso. El mismo Moisés cuando salió de Egipto, cuando Moisés salió de Egipto, incluso recibió la orden de que pidieran de los egipcios riquezas, que pidieran oro, que pidieran pertenencias, que pidieran todo lo que pudieran y que se lo llevaran, porque con eso le iban a servir al Dios de los hebreos en el desierto, y se lo llevaron. Y eso les sirvió para hacer muchos altares, de hecho, el tabernáculo, que era un tabernáculo súper costoso, utilizaron todo ese recurso que habían sacado de Egipto para consagrarlo a Dios y servirle. Así que el tema material es un tema secundario, es importante, pero es secundario. Todo eso viene en la medida que uno está buscando servirle al Dios Todopoderoso. Ahora, el asunto aquí, hermanos, en esta predicación de esta mañana, no es que yo los tenga que convencer a ustedes de que hay que abandonar su tierra, su parentela, su familia. El asunto aquí es que yo no los tenga que convencer. Mire, hermano, ponga en segundo lugar a su familia. No es que yo lo tenga que convencer a que usted empiece a servirle a Dios. El asunto aquí es que nosotros debimos haber entendido esto desde el primer día que le entregamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Debieron habernos enseñado eso, que si nosotros veníamos y nos entregábamos a Cristo, era para vivir en Él y con Él al 100% de nuestra vida. Y lo demás, como dice la palabra de Dios, buscando primeramente el reino de Dios, lo demás vendría por añadidura. Eso lo tenemos que saber nosotros desde el día 1. Lo que estoy haciendo hoy es tratando de redireccionar nuestra vida. Si nos hemos desviado un poco del camino de Dios y del orden de las prioridades, redireccionar nuestra vida. Ahora se va aclarando por qué muchos de nosotros con tantos años de ser cristianos todavía no comenzamos a gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en nuestra nueva vida en Cristo. Recuerde, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que pusiera a un lado a su parentela, quiere decir sus familiares un poco lejanos y el círculo de amigos. Y después le habla directamente de sus padres. Esa fue la instrucción de Dios a Abraham y le dijo, si tú haces eso, Abraham, serás bendición.
serás bendición. ¿Qué ganamos con obedecer a Dios? Vamos a analizar esto un poco más, aunque ya hice una buena introducción. Pero ¿qué ganamos nosotros con el ejemplo de Abraham? En primer lugar, podemos cambiar nuestro destino natural por un objetivo. ¿Me pusieron atención? Podemos cambiar nuestro destino natural por un objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo, hermano, necesitamos tener un objetivo de vida. La pregunta es, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos definido? Usted que me está escuchando, no sé cuántos años tiene, pero puede tener 10, 15, 20, 30, 40 años. La pregunta sigue siendo latente. ¿Tenemos un objetivo de vida o estamos viviendo un destino natural? Hay personas que simplemente se aferran a eso y dicen, ese era mi destino, hermano. Y lo más triste es que lo escuchamos decir de personas que están viviendo en una situación completamente crítica, desfavorable. Ya no tienen ansias para la vida, ya no tienen ambición en el buen sentido de la palabra para la vida, ya no tienen deseos para la vida, solamente están viviendo porque dicen, hermano, ese era mi destino. Entonces yo digo, uno puede cambiar el destino por un objetivo intencional. Veamos qué fue lo que pasó acá. Otra vez, en Génesis capítulo 12, tenemos que estar leyendo Génesis capítulo 12. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y el objetivo real era a una tierra que yo te mostraré. Abraham pudo haber tenido ya su destino normal, y su destino era hacer riquezas. Ya había hecho su vida en Ur, había hecho su vida en Harán, tenía riquezas, tenía siervos, tenía muchas posesiones, lo que no tenía era hijos, obviamente. Pero las dos frases interesantes que muchas veces tenemos que mencionar cuando hablamos de esto, cuando una persona no tiene un objetivo de vida, cuando una persona aún a una edad avanzada no tiene un objetivo de vida, es una persona que no sabe a dónde va. Y si me están escuchando jóvenes, adolescentes en este momento, yo les digo, es un buen momento, están en una buena edad, están en el mejor tiempo de trazar un objetivo para su vida. ¿A dónde ustedes se ven dentro de 5 años? ¿A dónde ustedes se ven dentro de 10 años? ¿Me están poniendo atención? ¿Me están poniendo atención a eso? Jóvenes y hermanos que ya están en 30, 40, 50 años, pero que no han vivido bajo un objetivo de vida, todavía pueden hacerse esa pregunta. Hay grandes experiencias de grandes hombres que han salido adelante y han comenzado su aventura de vida a una edad avanzada, ya de 40, 50 años. De hecho, Abraham tenía 75 años cuando comenzó con esta aventura, llamémosle así. 75 años, pero ahí todavía Dios le dio un objetivo para su vida. Y hermanos amados, ustedes y yo estamos a buen tiempo todavía de comenzar un objetivo y cambiar ese destino miserable que muchas veces nosotros creemos que era lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Me estoy dando a entender. Decimos, es que esto era lo que Dios tenía para mí y estamos viviendo en una vida precaria, hermano. No, Dios vino a morir a la cruz del Calvario para que usted y yo saliéramos victoriosos, para que usted y yo fuéramos prosperados en lo material. Sí, en lo material, ¿por qué no? Bendito sea Dios, para poder apoyar la obra de Dios y que la obra de Dios camine y vaya en ascenso cada vez más. No debemos confundir el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es un mensaje miserable. No, claro, el orgullo hay que evitarlo de nuestra vida. Pero cuando Dios te quiere bendecir, de hecho le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Y a Jacob lo bendecía.
le decían, mira todas esas ovejas. El suegro le decía, las ovejas que nazcan rayaditas van a ser mías y las que no nazcan rayadas van a ser tuyas. Y empezaban a nacer ovejas sin rayas. Entonces le cambiaba la fórmula el suegro, le decía, ¿sabes qué? Mejor las que nazcan sin rayas van a ser mías, las rayaditas van a ser tuyas. Y empiezan a nacer todas las ovejas rayadas. Ahí vemos la mano poderosa de Dios, en donde Dios bendice de una manera sobrenatural al Hijo de Dios. Y Dios te está diciendo, tú me vas a servir y para que me sirvas yo te voy a bendecir. Y cuando viene la bendición usted no se tiene que asustar. Ya lo leímos en Isaías, lo hemos predicado en Isaías, cuando también el profeta le dice al pueblo de Israel, no seas escasa. Y ese mensaje lo hemos agarrado para nosotros. Extiende tus cortinas, refuerza tus estacas, porque vas a hacer bendición y te extenderás a todos lados, al norte, al sur, al oriente, para todos lados. Pero tienes que salir de esa manera de pensar. Tienes que salir de esa comodidad y tienes que tener un objetivo. No tengas miedo a tener objetivos para la vida. Dos frases que le decía que se mencionan en este sentido. La primera es, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Muchos de los que estamos aquí creemos que ya llegamos. Los que dicen, ay, mira hermano, yo ya hice mi vida. Le pido a Dios en el nombre de Jesús que esa frase nunca la tenga. Los años que Dios me dé, los años que Dios permita que yo esté sobre la tierra, aunque sea un viejito chochando, pero que aún ahí diga, todavía no he terminado lo que tengo que hacer en esta vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios habla en el libro de los Salmos que hay bendición para el hombre aún en su vejez. Aún en los días de su madurez hay bendición de Dios. Hermanos, el partido se termina. El pitazo final es hasta el momento que cerramos nuestros ojos y nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos en esta vida, mientras estemos con el soplo de vida de Dios, hay oportunidad, hay metas, hay objetivos. Nunca cortemos nosotros la vida que Dios nos ha dado simplemente por un acomodamiento. Sal de tu tierra, abandona todas esas cosas que aparentemente te dan seguridad. La segunda frase es, para el que no sabe a dónde va, también cualquier camino es correcto. Lo que me venga a hacer, ahí voy. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. Triste, pero hay personas que así caminan. Hay personas que van siguiendo el camino de Vicente y a veces tomamos caminos equivocados, hermanos, porque no sabemos a dónde ir. Y ese es un gran problema. Tomar un camino equivocado porque no sé a dónde debo ir es un gran problema y es un gran riesgo. Claro, hay un dicho que dice hay que tomar riesgos, sí, pero también hay un dicho que dice hay que tomar riesgos calculados. ¿Y dónde está ese cálculo? Ese cálculo está en la fe que tenemos en Dios, la sabiduría y la revelación que Dios nos da. No necesariamente estamos hablando de religiones, sino que estamos hablando de todo. Cosas sencillas en la vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? Bueno, de hecho esa no es una decisión sencilla porque está dentro de las 3 preguntas claves. ¿Con quién me casaré? Una decisión fundamental que los jóvenes tienen que tomar. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Esa es otra decisión importante. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer en la vida? Otra pregunta importante. O sea, pero en esas decisiones de la vida, si uno se equivoca, está en un gran problema. Debe tener la revelación de Dios. Sal de tu tierra. ¿A dónde, Señor? A los Estados Unidos. Porque siempre cuando alguien es llamado a un ministerio, por ejemplo, qué casualidad que siempre Dios llama a la gente a ministerios en los Estados Unidos. ¿Por qué no llama Dios a la gente a los barrios marginales? ¿Por qué no hay gente llamada a servir a Dios en los lugares en donde está la pobreza, en donde realmente se necesita? Aquí en Guatemala hay miles de lugares, ministerios a donde Dios nos está mandando, pero no oímos, no escuchamos.
Qué casualidad que Dios nos está mandando ministerios a los Estados Unidos, me está mandando un ministerio a Australia, me está mandando un ministerio a España. No sé, tal vez estoy hablando algo sarcástico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando no sabemos nosotros a dónde vamos, podemos tomar cualquier rumbo y es más, equivocadamente podemos decir que ahí es a donde Dios me está mandando cuando Dios tiene para mí algo específico y concreto. Deja tu parentela, dejo a mis amistades, Señor. Me voy a apartar de mis amigos, Padre, porque ahora ya soy cristiano, porque ahora ya te sirvo, no los voy a voltear a ver, no los voy a llamar. ¿Será eso lo que Dios nos está mandando a hacer a nosotros mientras le servimos? Y sal de la casa de tu padre. Voy a aborrecer a mis papás porque ahora ya soy un cristiano, ahora ya soy un hijo de Dios. ¿Será que eso es lo que Dios nos está mandando a decir? Hermanos, esos son precisamente los caminos equivocados que a veces nosotros tomamos. Recuerden lo que le mencioné hace unos minutos. Dios lo que está diciendo, lo que le dijo a Abraham fue, aunque en el caso de Abraham sí fue algo literal, pero le dijo a Abraham, tienes que quitar tu mente, tienes que quitar tu confianza de todas aquellas cosas que para ti te dan seguridad y marcha a un lugar que yo te voy a mostrar. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Debemos quitar nuestra confianza de lo que creemos que hoy nos sostiene y obedecer a Dios y priorizar a Dios, priorizar nuestras actividades. ¿Cuál es el orden de las prioridades de la vida para un hijo de Dios? Dios obviamente tiene que ocupar el primer lugar. Y alguien dijo, me gustó mucho, en una ocasión dijo, Dios no debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios debe ser el único en nuestra vida. Me gustó mucho porque sí, Dios no ocupa un lugar. Dios es todo en nuestra vida. Pero después de Dios, el segundo lugar lo pone usted. Usted sabe a quién va a poner. No me haga decirle que usted en segundo lugar debe poner a la iglesia, porque a veces no es así. No me haga decirle que usted en segundo lugar debe poner a su familia, porque no es así. Dios es el que ocupa todo. Dios, ya le dije, está bien, si quiere póngalo en primer lugar, pero yo digo, Dios no ocupa el primer lugar. Dios es todo en nuestra vida. El segundo, tercer lugar lo pongo yo. ¿Cómo? Con la sabiduría y con la dirección de Dios. A veces el orden de prioridad va a ser la iglesia. A veces el orden de prioridad va a ser mi familia, porque mi familia en este momento juega un rol muy importante. A veces el primer lugar lo puede ocupar mi trabajo porque lo tengo que realizar. Pero eso no quiere decir que esté menospreciando las otras actividades. No, Dios es el que ocupa el único lugar en nuestra vida y el orden de prioridad de lo demás lo empezamos a poner nosotros. Lo que Dios quiere es que tengamos sabiduría, que tengamos revelación de parte de Él para saber qué va a ir después de qué. Claro que si hablamos en términos carnales o naturales, nos vamos a equivocar en ese orden de prioridad. Pero si hablamos en términos espirituales, ¿sabe una cosa? Dios es el que nos va a decir a nosotros qué es lo que debe ir después de. Y nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema. Así que este es el primer elemento súper importante. Usted puede cambiar su destino por un objetivo. Pídale a Dios el objetivo. Pero hermano, pídalo y acéptelo en fe. No espere que Dios le grite desde los cielos, mira, es que yo quiero que hagas esto, que hagas. No, mire, la fuente, la palabra de Dios es la primera fuente de inspiración. Después la relación que yo tengo con Él y después el orden de las prioridades de mi vida. Pero vamos al segundo elemento. Podemos reiniciar nuestra vida con una nueva fórmula. Abraham pudo reiniciar su vida a través de una nueva fórmula. Y la nueva fórmula que le dio, mire qué formulita que Dios le dio a Abraham. Le dijo en el versículo 2 del capítulo 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
¿Cuántos de ustedes quieren recibir una promesa, una fórmula de esa naturaleza? ¿Cuántos jóvenes me están escuchando ahorita? Yo les hice una pregunta, vamos, despiértense. Les hice una pregunta hace un rato y les dije, jóvenes, ¿cómo se miran ustedes de aquí a 5 años? 5 años puede ser muy poco tiempo. ¿Cómo se miran ustedes de aquí a 10 años? ¿O cómo se miran ustedes de aquí a 30 años? ¿Podemos pensar de esa manera? Debemos pensar de esa manera. No hay que dejar que el río nos lleve y a ver a qué puerto llego. No, yo debo saber a dónde quiero llegar. Debo saber a qué puerto debo llegar. Y puedo reiniciar mi vida con una nueva fórmula. Cuando un joven emprende una carrera y se cambia a otra carrera, a veces lo recriminan y hablan de esa persona. Yo no voy a hablar mal de esa persona. Yo digo, qué bueno que este muchacho tuvo el valor de rectificar su camino. Porque de repente se había equivocado, había tomado una decisión y se dio cuenta, no era muy tarde todavía, rectificó y ahora le está yendo muy bien. Hermanos, hay que rectificar, hay que reiniciar nuestra vida. Yo tenía alguien, un jefe en el pasado que decía, miren, si yo me equivoco en el camino que voy, si yo doy un paso equivocado hacia adelante, mejor doy 2 para atrás y rectifico en la dirección correcta. Eso es muy cierto. ¿Ven cómo los dichos son importantes? Porque hay otro dicho también que dice, para atrás ni para agarrar impulso. Está bien, pero si yo voy en el camino correcto, mi amado hermano, si voy en el camino equivocado, por el amor de Dios, mejor me detengo, doy 2 pasos hacia atrás, agarro el rumbo correcto que Dios quiere que tome y ahí voy encaminado. Hoy en la mañana también oía una predicación y me gustó. Y el predicador decía, y esto solo lo meto así como algo intermedio, que él decía, a veces nos equivocamos y fallamos y le fallamos a Dios. Pero ¿saben una cosa? Cuando usted vaya caminando, se equivoque y le falle a Dios, no le estoy diciendo que lo haga, porque Dios nos da poder para no hacerlo. Pero si eso llegara a suceder, Dios es su entrenador, Dios es su coach. Y cuando usted hace algo y se equivoca, usted voltea a ver al coach. Cuando usted tiene un entrenador, usted está entrenando en un partido y de repente el entrenador le está dando ciertas directrices y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, anda. Pero ya usted en el campo se le olvidó y se equivocó y dio un paso equivocado y las cosas no le salieron como el coach se lo estaba diciendo. Entonces usted regrese y me gustó que este predicador decía, el coach le va a decir, y él decía, así es nuestro Señor Jesucristo. Así es el Padre Celestial cuando tú estás buscando Dios es tu entrenador, Él es tu modelo, Él es tu coach. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar y no hacemos lo que el entrenador nos está diciendo y de repente caemos, nos equivocamos. Pero ¿saben cuál es la clave, hermanos? Cuando caemos en ese error, volteamos a ver al coach, al entrenador, que es el Padre, y el Padre Celestial no nos hace así, sino que nos hace así y nos dice, es por allá. Y ahí usted se levanta, ahí usted ve a su entrenador, porque su entrenador está viéndolo con compasión y solamente le está diciendo, eso no era, es por allá. Usted se levanta y sigue el rumbo que su entrenador le estaba diciendo. ¿Qué le parece? Bendito sea el Dios Todopoderoso. Reinicia tu vida con una nueva fórmula. Si te equivocaste, estás a tiempo de rectificar, de enmendar y de ir por el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Abraham, sal de todo eso. Camina. Y mire, Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación.
Yo no sé qué promesa Dios tiene para usted. Lo que sí sé es que Dios tiene grandes promesas para su vida. Dios te ha dicho, yo voy a hacer de ti voy a hablar de cosas seculares o también de ministerios. Dios te puede decir, yo voy a hacer de ti un gran ministro. Voy a hacer de ti una gran ministra. Pero tienes que dejar de confiar en ti mismo y tienes que rehacer tu vida y empezar con una nueva fórmula. En lo material, yo voy a hacer de ti un gran empresario. Amén. Me escuchó. Yo sé que hay muchos que me están escuchando aquí, muchos jóvenes que me están escuchando acá. Y yo sé que hay jóvenes que me están escuchando y que en su corazón tienen ese arduo deseo de ser prosperados, de ser grandes hombres, profesionales, mujeres, empresarios, empresarias. Dios te está diciendo, yo voy a hacer de ti una gran empresaria, voy a hacer de ti un gran empresario. No le tenga miedo, por el amor de Dios, no tenga miedo a eso. Si el Padre te lo está diciendo, atesóralo en tu corazón. Y Él le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a bendecir y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Alguien te va a decir, no vas a poder, no tener dinero, no tener recursos, no tener los medios, no tener la capacidad. No, pero Dios me lo ha dicho. Y ¿sabes qué? Dios va a reprender a esa gente que solamente está sirviendo de tropiezo para tu vida. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios se lo dijo a Abraham y lo cumplió. Vamos a seguir porque hay cosas importantes aquí que todavía quiero comentarles. Cuando el Señor nos convenció a nosotros y nosotros aceptamos su propuesta, era cambia la fórmula de tu vida. De hecho, era una invitación a un viaje a lo desconocido, pero con certeza de un objetivo bien definido. El problema es que en ese momento quizás no lo entendimos y lo más crítico es que hoy seguimos sin entenderlo. Aunque repetimos el versículo que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, lo repetimos y lo recitamos y lo sabemos de memoria, pero todavía seguimos sin entender que el viaje de Dios es un viaje a lo desconocido, pero es un viaje al éxito. Hacia ahí nos está mandando el Señor. Tercer punto, para ir terminando con esto, impactamos a nuestras generaciones. Impactamos el futuro. Versículo número 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez que Abraham llegó a Canaán, siga ahí en Génesis capítulo número 12. Siga conmigo ahí en Génesis capítulo 12. Porque una vez que llegó Abraham ahí a Canaán, nuevamente ya con los pies sobre esa tierra, vea lo que Dios le dice, versículo 5, versículo 6, 7. 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Abraham llegó, pisó la tierra de Canaán. Todavía no están, porque la historia de los egipcios esclavizando a los hebreos viene muchos años más adelante. Pero en este momento pasa Abraham por aquella tierra y el Señor le dice, Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Tanto Abraham como Jacob estuvieron en la tierra de Canaán, pero todavía no la habían poseído. Pero a ambos Dios les dijo, yo les voy a dar esta tierra. La tierra donde ustedes están se la daré a sus hijos. Hermanos, y yo le digo una cosa, la tierra donde usted está hoy, hay muchos hoy día que están ya en la tierra, en el lugar, en la posesión, en la bendición que Dios tiene y no se han dado cuenta. Pero sabe una cosa, Dios dice,
a su descendencia, porque vamos a impactar a nuestras generaciones, a su descendencia yo les daré esta tierra. Esto es como si Dios se para frente a usted. Póngame atención a esto. Quiero pedir a Dios mucha revelación. Es como si Dios se parara frente a usted en este momento y le dijera: mira, ¿eres feliz hoy? Pregúntese, ¿eres feliz hoy? ¿Estás contento en la vida como estás? Como si Dios le dijera, estoy hablando a cristianos, como si Dios le dijera: ¿estás disfrutando de las uvas espirituales, de la leche y la miel que fluyen en la tierra de Canaán? Porque la tierra del Hijo de Dios, la vida del Hijo de Dios, es un símbolo de la tierra de Canaán, el lugar a donde Dios quiere llevar a todas esas personas. ¿Estás disfrutando de las uvas? ¿Estás disfrutando del agua de vida que yo te estoy dando permanentemente? Y es como si Dios dijera: ¿sabes una cosa? Toda tu descendencia va a disfrutar de eso que tú tienes ahora. Tus hijos, tus nietos, tus tataranietos van a disfrutar de todo eso. ¿Por qué? Porque tú me has creído a mí y tú les vas a dar los patrones de vida, tú les vas a dar los modelos de vida, tú les vas a dar el ejemplo de fe para que ellos también disfruten de todo esto que yo te estoy mostrando ahora. Aleluya, gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos amados, la promesa de Dios hoy sigue activa. Sal de tu tierra y serás bendición. Dios ha prometido bendecirte aunque las circunstancias parezcan no beneficiarte. Si algo hemos aprendido como iglesia, como personas y como familias, es que a través de estos días de pandemia, la bendición de Dios ha estado sobre la vida de aquellos que le temen. ¿Usted lo ha sentido o no lo ha sentido? Yo sé que sí. Como iglesia Fidelidad de Dios hemos visto la mano poderosa de Dios, y ayer tuve la oportunidad de visitar a varios hogares y oré con varios hermanos y yo les decía: aquí vive, acampa el ángel de Jehová y todo este hogar está protegido por la mano poderosa de Dios. No habrá plaga que toque tu morada, no habrá peste destructora que dé miedo, que infunda temor, no habrá terror nocturno. En fin, recitando el Salmo 91 por todos lados, yo le decía: hermano, estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda iglesia Fidelidad de Dios hemos estado bajo la sombra del Omnipotente y vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Seguiremos bajo la sombra del Omnipotente y vamos a extender nuestras alas y vamos a volar, porque Dios dice: Él te va a dar lo que Él ha prometido. La pandemia no destruye, no obstruye nada de lo que Dios ha planificado. Lo hemos visto y lo hemos sentido. Dios traerá bendición a tu vida. Dios traerá bendición a tu familia. Dios traerá bendición a tus generaciones, porque Dios no descansará hasta lograrlo. Miren, wow, ¿cómo terminar esto? ¿Cómo terminar esta exposición? Es complicado terminar este mensaje, pero este pasaje lo he leído en varias ocasiones porque para mí ha sido de mucha bendición. Y quiero terminarlo también en esta oportunidad. Nos vamos a Génesis capítulo 32. El encuentro de Jacob. Bueno, primero está el encuentro de Jacob con Esaú y luego Jacob lucha con el ángel, y en el versículo 22 en adelante: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, ese es Jacob, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hicieron pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Póngame atención a esto. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, versículo 26, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Experiencia de Jacob. ¿Por qué hablo de Jacob? Porque viene en la descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Y hermano, a veces eso es lo que nosotros necesitamos. Tener nuestro propio Peniel, tener nuestro propio encuentro con el Padre, creer que el Padre de verdad murió por cada uno de nosotros para darnos vida y para darnos vida en abundancia, para cambiar nuestra forma de pensar, para no estar temerosos ni tener miedo, ni decir, es que este es mi destino. Y por eso yo hablo mucho a los jóvenes en esta mañana, a los adolescentes, y les digo, créanle a Dios. Dios tiene una vida poderosa para cada uno de ustedes. Pero sáquense de la mente esas ideas de a su corta edad. La vez pasada les dije, jóvenes de 10, 12, 14, 15 años, y que, no, ya estoy cansado de la vida. A los 15 años cansado de la vida, no hombre, ahí todavía no has empezado a vivir. Dios te va, y si estás cansado te va a dar fuerzas. Va a multiplicar tus fuerzas, pero Dios quiere que seas grande y poderoso. ¿Cuánto lo creen? Y las personas que tienen 30, 40, 50 años, también es para ustedes. La promesa es para ustedes. ¿Qué es lo que se necesita? Un Peniel. Un Peniel. Un lugar en donde yo tenga que encontrarme con el Dios Todopoderoso, escuchar su bendición y decirle, Señor, yo no voy a apartarme de ti, no voy a hacer algo hasta que tú me bendigas. Quiero tu bendición, porque mire, Dios, incluso Abraham le dijo, tú vas a bendecir a otros, pero para que puedas bendecir a otros, yo te tengo que bendecir a ti. Nosotros necesitamos la bendición del Padre para poder salir y ser bendición. Que Dios les bendiga. Esta es Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios.